Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 4. Batallas y bendiciones. Nunca olvidaré una charla que escuché hace alrededor de 30 años. El orador comenzó diciendo que la vida cristiana es batalla y bendición. Batalla y bendición, batalla y bendición, batalla y bendición. En aquel momento pensé, ¿por qué insistiría tanto? ¿Acaso nunca terminará? Pero el orador destacaba algo memorable y profundo. Cuando estamos en la batalla es difícil creer que alguna vez concluirá. Cuando estamos en un periodo de bendición podríamos tener la expectativa de que continúe por siempre. Pero la vida no es así. Hay batallas y bendiciones. Rick Warren comentó que en el pasado solía pensar que la vida cristiana era una sucesión de batallas y bendiciones, pero ahora considera la vida como algo que avanza en dos vías. En algún momento determinado hay bendiciones, pero también batallas que enfrentar. Ofrece el ejemplo de una gran bendición que le llegó a través de publicaciones de una vida con propósito. Texto que se convirtió en el libro cristiano que más rápido se ha vendido en todos los tiempos, el cual le supone tener una influencia enorme, pero al mismo tiempo descubrió que su esposa Kay tenía cáncer. En una vía tenía gran bendición, en la otra una batalla enorme que enfrentar. Ahora vamos a leer Proverbios 1 del 1 al 7. Dice así: Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Para aprender sabiduría y disciplina, para comprender discursos inteligentes, para adquirir instrucción y prudencia, honestidad, justicia y equidad, para volver sagaces a los inexpertos y dar a los jóvenes conocimiento y prudencia. El sabio que los escuche será más sabio, el inteligente será más hábil. Se entenderán los dichos y el lengua figurado, las palabras de los sabios y sus enigmas. Respetar al Señor es el principio de la sabiduría. Los tontos desprecian la sabiduría y la disciplina. Primer punto. Aprende a navegar a través de las batallas y las bendiciones. El propósito del libro de los Proverbios se afirma desde su comienzo. Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Para adquirir sabiduría y disciplina, para discernir palabras de inteligencia, para recibir la corrección que dan la prudencia, la rectitud, la justicia y la equidad. Ofrece sabiduría práctica para todos, tanto los inexpertos como los sabios. Proverbios indican cómo suele funcionar la vida. Hablando en general, la gente que es piadosa, moral y laboriosa cosechará, recompensará y dará bendiciones. Pero no es algo que se garantice aquí en la tierra. Proverbios es un libro práctico y de consejos sabios, aprendidos en bases a una vida con experiencia. Nos ayudan a adquirir sabiduría y disciplina, dos aspectos vitales que no llegan de la noche a la mañana. El propósito del libro es capacitarnos para recibir dirección. La sabiduría es el arte de dirigir a través de las batallas y las bendiciones de la vida y vivir hábilmente sin importar las condiciones en las que nos encontremos. Tener sabiduría expresa John Mayer, es decir, hacer ahora aquello que luego nos hará sentir felices. La sabiduría comienza con el temor del Señor, que es el principio del conocimiento. El temor del Señor puede traducirse como reverencia, significa respetar y honrar al Señor como Dios. La lección más importante que puedes aprender sobre la vida es comenzar con Dios. Ahora vamos a hacer una pequeña oración. Señor, ayúdame a aprender el arte de navegar a través de las batallas y las bendiciones que tengo por delante. Ahora leeremos Mateo 4, 1 al 22. Y dice así: Jesús es puesto a prueba. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. Después de no comer nada durante 40 días y 40 noches,
Jesús tenía mucha hambre. Entonces el diablo vino para ponerle a prueba y le dijo: si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que Dios dice. Entonces el diablo llevó a Jesús a la ciudad santa y lo puso en lo más alto de un extremo del área del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate abajo desde aquí, porque está escrito: Él mandará a sus ángeles que te cuiden, sus manos te rescatarán, para que ni siquiera te lastime los pies contra las piedras. Jesús le dijo: pero también escrito está: no pongas a prueba al Señor tu Dios. Después el diablo llevó a Jesús a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo con toda su grandeza. El diablo le dijo: te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Jesús le dijo: lárgate aquí, Satanás, porque escrito está: adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo se fue y los ángeles vinieron a cuidar a Jesús. Jesús comienza su obra. Cuando Jesús oyó que habían encerrado a Juan en la cárcel, regresó a Galilea, pero no se quedó viviendo en Nazaret, sino que se fue a vivir en Capernaum, un pueblo que estaba cerca del lago de Galilea, en la región de Zabulón y Neftalí. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dijo Dios a través del profeta Isaías: tierras de Zabulón y de Neftalí, a la orilla del mar, al otro lado del río Jordán, Galilea de gente extranjera. Esa gente vive en la oscuridad, pero han visto una gran luz. Una luz ha brillado para ellos que viven en una tierra oscura como la muerte. Desde entonces Jesús comenzó a anunciar: cambien su manera de pensar y de vivir, porque el reino de Dios ya está cerca. Los primeros seguidores. Cuando Jesús caminaba junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Estaban lanzando la red para pescar en el lago, pues eran pescadores, y Jesús les dijo: síganme y yo les enseñaré a pescar hombres. Inmediatamente ellos dejaron ahí sus redes y lo siguieron. Yendo más adelante vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijo de Zebedeo. Estaban en una barca con el papá arreglando sus redes para pescar. Jesús los llamó, e inmediatamente ellos dejaron la barca y a su papá y siguieron a Jesús. Segundo punto: aprende cómo Jesús sobrellevó las batallas y las bendiciones. El ministerio de Jesús comenzó con la bendición del Espíritu Santo en su bautismo, pero como suele ocurrir, luego de grandes experiencias con el Espíritu Santo, de inmediato llegaron las batallas. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo pusiera a prueba. Las tentaciones empezaron con las palabras: si eres hijo de Dios. El diablo tentó a Jesús para que presumiera de su identidad y por ende pusiera a prueba a su Padre. A veces el diablo se aproxima a nosotros y nos dice: si eres cristiano, entonces eres mejor que los demás. O si Dios perdona todo, no importa cómo vivas. Debes responder de acuerdo al ejemplo de Jesús. Jesús enfrentó tres tentaciones poderosas. Primera tentación: gratificación instantánea, financiera. Hay ciertas cosas que ofrecen gratificación instantánea, pero luego te dejan como una sensación de vacío. Jesús se había preparado mediante el ayuno durante 40 días y 40 noches. Después sintió hambre. El diablo se acercó entonces a Jesús para ponerle a prueba. Le dijo a Jesús: si eres el Hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Aunque el pan es necesario, no es suficiente. Las cosas materiales nunca pueden satisfacernos por completo. Existe un hambre espiritual profunda que solo puede verse satisfecha por toda la palabra que sale de la boca de Dios. Necesitamos recibir un periódico alimento espiritual, aún más que la comida física o cotidiana. Segunda prueba: búsqueda de atención religiosa.
Acto seguido, el diablo presentó a Jesús el reto de arrojarse desde el punto más alto del templo. Entre otras cosas, era una tentación de hacer algo dramático, aunque no productivo, para llamar la atención. El diablo incitó a Jesús mediante el Salmo 91, un versículo fuera de contexto. Jesús le reconvino con uno que estaba en contexto: no pongas a prueba al Señor tu Dios. Tercero, medios erróneos, política. Tercero, el diablo mostró a Jesús todos los reinos del mundo y se los ofreció diciendo: si te postras y me adoras. Era la tentación de sentirse insatisfecho con Dios y embargarse en un programa de manipulación inescrupulosa para lograr sus fines por medios erróneos. Jesús respondió: vete, Satanás. Respaldó su reprimenda con una tercera cita de Deuteronomios: adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Jesús respondió a cada tentación con un versículo del Deuteronomios, capítulo 6 al 8. Quizás durante aquel tiempo en el desierto había estudiado esos capítulos. Explorar la Biblia permite que sus páginas te revelen el carácter de Dios y su cuidado amoroso por ti, profundizando tu relación con Él. Esto te protegerá contra las mentiras del diablo y te ayudará a resistir la tentación. Al final de estas batallas, Jesús disfrutó de la bendición de los ángeles que acudieron a servirle, pero el periodo de bendición no duraría mucho. Jesús se enteró que Juan había sido encarcelado. Tuvo que ser devastador para él saber que su primo había sido encarcelado debido a su predicación. No obstante, Jesús no se intimidó. Comenzó a predicar el mismo mensaje que había ocasionado el arresto de Juan: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Fue audaz y valiente frente a las batallas. La vida no es solo una cuestión de andar a la defensiva frente a los ataques. También hay que realizar avances positivos. Jesús tenía una misión. Comenzó a formar su equipo para dicha misión, llamando a sus primeros discípulos: vengan y síganme, y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y lo siguieron. Eran tiempos emocionantes. El comienzo del ministerio de Jesús fue un periodo de gran bendición. Ahora vamos a hacer una pequeña oración. Señor, ayúdame a seguir el ejemplo de Jesús en la batalla y la bendición, que pueda aprender tu palabra de modo que responda correctamente ante la tentación y sea valiente al proclamar el mensaje de Jesús. Ahora vamos a leer Génesis 7, 1, del 1 al 9. Génesis 7. Después el Señor le dijo a Noé: entren tú y tu familia al barco, porque he visto que esta generación tú eres el único hombre justo. Lleven con ustedes 7 pares de animales puros y machos y hembra, y lleven también un par de machos y una hembra de cada animal impuro. Además 7 pares machos y hembras de cada ave del cielo, para conservar también su especie, ya que 7 días haré que llueva en 7 días haré que llueva por 40 días y 40 noches, y así borraré de la faz de la tierra todo ser viviente que he creado. Noé hizo todo lo que le ordenó el Señor. Noé tenía 600 años de edad cuando el diluvio inundó la tierra. Entonces Noé y sus hijos y su esposa y las esposas de sus hijos entraron al barco para escapar del diluvio. Cada especie animal pura e impura, aves y criaturas que se arrastran por el suelo, subió al barco con Noé en pares, macho y hembra, tal como Dios le había dicho. 7 días después el diluvio comenzó a inundar la tierra. El año que Noé cumplió 600 años, el día 17 del segundo mes. Todas las fuentes del gran abismo estallaron y las ventanas del cielo se abrieron. Fuerte lluvia cayó sobre la tierra por 40 días y 40 noches. Ese mismo día entraron al barco Noé con sus hijos Sem, Can y Jafet, su esposa y sus 3 nueras, todos ellos y cada especie de animal salvaje y doméstico, cada especie de animal que se arrastra
por el suelo y cada especie de ave. Entró al barco de Noé un par de cada especie de animal que tuvieron aliento de vida. Todos estos que entraron, macho y hembra de toda especie, lo hicieron tal como Dios lo ordenó. Después el Señor cerró la puerta detrás de Noé. El diluvio sobre la tierra continuó por 40 días. El agua subió y levantó el barco, que se elevó flotando sobre la tierra. El agua siguió inundando la tierra rápidamente mientras el barco flotaba sobre la superficie del agua. Creció cada vez más hasta que cubrió todas las montañas más altas bajo el cielo. El agua continuó subiendo y aún las cumbres de las montañas quedaron sumergidas aproximadamente 7 metros. Todo ser viviente en la tierra murió, las aves, los animales salvajes y domésticos, los que se arrastran por el suelo y todo ser humano. Todo el que vivía y respiraba en tierra firme murió. Así Dios borró a todo ser viviente de la faz de la tierra. Seres humanos, animales, criaturas que se arrastran y aves, todos fueron destruidos en la tierra. Solo quedaron Noé y los que estaban con él en el barco. El agua se mantuvo a ese nivel durante 150 días. Entonces Dios se ocupó de Noé y de todos los animales salvajes y domésticos que estaban con él en el barco. Hizo que un viento soplara sobre la tierra y el agua comenzó a evaporarse. Las fuentes de la tierra y las ventanas del cielo se cerraron y dejó de llover. El agua comenzó a bajar poco a poco. Al cabo de 150 días el agua ya había bajado lo suficiente, y así en el día 17 del séptimo mes el barco se detuvo sobre las montañas de Arad. El agua siguió bajando hasta el 10º mes. En el primer día de ese mes las cumbres y las montañas se hicieron visibles. Al cabo de otros 40 días, Noé abrió la ventana del barco que había hecho y soltó a un cuervo. Este voló de un lado a otro hasta que el agua de la tierra se secó. Noé también soltó a una paloma para ver si el agua había disminuido de la superficie de la tierra, pero la paloma no encontró suelo donde descansar. Así que volvió al barco de Noé, al ver que el agua aún no cubría la tierra. Al ver que el agua aún cubría la tierra, Noé estiró su mano, tomó la paloma y la metió al barco. Esperó 7 días más y volvió a soltar la paloma, y ésta regresó al atardecer llevando una hoja fresca de olivo en el pico. Noé supo entonces que el agua había bajado. Esperó 7 días más y volvió a soltar a la paloma, pero esta ya no volvió. Cuando Noé cumplió 601 años, en el primer día del primer mes, la superficie de la tierra estaba quedando cada vez más seca. Entonces Noé abrió la puerta del barco y pudo ver que el agua ya no cubría la tierra como antes. En el día 27 del segundo mes, la tierra ya estaba completamente seca. Entonces Dios le dijo a Noé: salgan del barco, tú, tu esposa, tus hijos y tus nueras. Saca del barco a todo ser viviente que se encuentre contigo, todo animal, ave y criatura que se arrastre por el suelo, para que puedan tener cría y multiplicarse sobre la tierra. Así Noé, sus hijos, su esposa y su nuera salieron del barco. Todos los animales domésticos y salvajes, todos los que se arrastran por el suelo y todas las aves salieron en familia. Entonces Noé construyó un altar en honor al Señor, y tomó algunos animales de cada animal puro y de cada ave pura. Los quemó completamente, ofreciéndolos como sacrificio en el altar. El Señor olió el agradable aroma de los sacrificios y se dijo a sí mismo el Señor: puesto que desde su juventud el ser humano tiene siempre hacer el mal, nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa del hombre. Así que nunca volveré a destruir todo ser viviente como lo acabo de hacer. Mientras el mundo exista, siempre habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, día y noche. Génesis 9. Nuevo comienzo. Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo: tengan muchos hijos y pueblen el mundo. Todos los animales de la tierra, las aves del cielo, los animales que se arrastran por el suelo y los peces del mar les temerán. Todos estarán bajo su dominio.
pueden comer cualquier animal, así como les he dado las plantas verdes para comer. Ahora les permito que coman de todo, pero no deben comer carne que todavía tenga sangre, la cual es su vida. Exigiré su sangre por su vida. Desde cada animal que le quite la vida a un ser humano, exigiré su vida, y de la persona que mate a otra, exigiré su vida. Si alguien derrama la sangre de un ser humano, otro ser humano derramará la sangre de él, porque Dios hizo al ser humano a su imagen y semejanza. Y ustedes también tengan muchos hijos, multiplíquense y cubran la tierra. Luego Dios le dijo a Noé y a sus hijos: hago este pacto con ustedes, sus descendientes, y todo ser viviente, con todas las aves y los animales salvajes y domésticos que desembarcaron con ustedes. Les prometo a ustedes que nunca más usaré un diluvio para terminar con la raza humana, y nunca más habrá un diluvio que destruya la tierra. Y Dios dijo esto: esta es la señal del pacto que hago con ustedes y con todos los seres vivientes. Mi pacto continuará por todas las generaciones. En las nubes cuelgo mi arco, el arco iris, que servirá como señal del pacto que yo hago con el mundo. Cuando yo ponga nubes sobre la tierra y el arco iris aparezca en las nubes, me acordaré del pacto que tengo con ustedes y con todo ser viviente. El agua nunca se volverá a convertir en diluvio para acabar con toda la vida. Cuando el arco iris esté en las nubes, yo lo veré y me acordaré del pacto eterno que tengo con todo ser viviente de la tierra. Luego Dios le dijo a Noé: esa es la señal del pacto que tengo con toda vida en la tierra. Aprende cómo otros han lidiado con las batallas y las bendiciones. Tercer punto: los creyentes debemos ser gente positiva. En este pasaje vemos, al igual que en el conjunto de la Biblia, que las bendiciones tienen más peso que las batallas. De los 4 grandes temas abordados en este pasaje y en toda la Biblia, solo uno es negativo: la caída, que conduce a las batallas. Los otros 3 tienen que ver con las bendiciones positivas. Primera, los seres humanos somos creados a imagen de Dios. En toda vida humana hay una nobleza y dignidad. Cada vida es de inmenso valor. Esa es la razón por la que quitarle la vida a alguien tiene consecuencias graves. Debemos tratar a cada ser humano con respeto y dignidad. Segundo, caída. Noé enfrentó una gran batalla, el diluvio y la destrucción de casi toda la humanidad. Llovió durante 40 días y 40 noches, exactamente el mismo periodo de tiempo que las tentaciones de Jesús. El juicio de Dios vino por la gravedad del pecado. Las intenciones del ser humano son perversas desde su juventud. Tercer punto, redención. Pese a la batalla del diluvio, Noé disfrutó la bendición del amor de Dios, aunque solo quedaron con vida Noé y aquellos que estaban con él en el arca. A través del lente del Nuevo Testamento vemos que el arca es una imagen de lo que implica ser bautizados en Cristo. Quienes viajan en el arca estuvieron a salvo. Quienes habitan en Cristo están a salvo. Dios bendijo a Noé y a sus hijos. Dijo: sean fecundados y multiplíquense y llenen la tierra. Cuarto punto, glorificación. Dios estableció un pacto con ellos. Al contemplar un arco iris vemos un recordatorio del pacto de Dios con nosotros, compromiso que en la última instancia lo llevó a la cruz. La sangre del nuevo pacto, es un pacto para siempre, hacia la eternidad. Ahora vamos a hacer una pequeña oración. Señor, gracias porque en última instancia de tus bendiciones sobrepasaron las batallas. Ayúdame a recordar que mis batallas leves y momentáneas me reportan una gloria eterna que sobrepasa largamente mis circunstancias difíciles. Amén. Pipa añade, Génesis 7:8. Ciertamente Noé era un anciano, 600 años de edad, cuando comenzó su vida laboral. Nunca es demasiado tarde. Y recuerda que este podcast está hecho por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HB en Londres, y el que le dio vida a este podcast fue Jesús David Rodríguez Rojas.